Voy a orar en esta mañana para pedirle a Dios que me dirija en este día. Señor Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque es un privilegio servir en tu obra, Señor. Y una vez te dije, Señor, que quería servirte en tu obra, pero de pronto sentí que tú no necesitas que yo te sirva. Yo soy el necesitado en servir, en trabajar en la obra del Señor, en lo que sea que tú me pongas a hacer. Y desde entonces he comprendido cómo de verdad tú le das el lugar que nos corresponde a cada uno, porque todos tenemos un propósito. Yo quiero, Señor, que seas tú quien me ministres, que sea tu palabra en mí, a través de tu Espíritu Santo. Primero, que edifique mi alma, mi corazón, mi espíritu, y que yo pueda accionar esa palabra que hoy vamos a meditar y pueda vivirla yo como la he venido viviendo en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo y en mi congregación. Y quiero, Señor, que según tengan dispuesto mis hermanos y hermanas en esta mañana a recibir la palabra, que así tú les ministres a ellos en abundancia, para que ellos se edifiquen y puedan, Señor, darte la gloria y la honra a todos. Espíritu Santo, muévete en mí, aviva el don de Dios que hay en mí, el fuego que hay en mí, para que yo pueda permanecer firme y darte la gloria a ti solamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir, hace días lo siento, es un salmo, bueno, todos son conocidos, a mí me gustan mucho los salmos porque me han enseñado mucho, y es el Salmo 37. Y hay épocas donde uno está pasando por una situación difícil y entonces se acuerda, el Espíritu Santo le recuerda, acuérdate del Salmo tal, o acuérdate de tal pasaje, en Primera de Pedro, en San Juan, en Lucas, y el Espíritu nos va recordando la palabra. Por eso es la importancia de meditar en la palabra todos los días, no solo el domingo que venimos aquí, sino todos los días. Y este salmo a mí siempre me ha gustado, siempre. Como casi la mayoría de los salmos, es también escrito por el rey David. David fue una persona que, de acuerdo a su propia experiencia, fue escribiendo todos los salmos. Y todos eran con el propósito de glorificar a Dios. Se quejaba ante Dios, le pedía perdón a Dios y luego oía la voz de Dios que le ministraba qué tenía que hacer y cómo prepararse. Y por eso ha sido el mejor rey que ha gobernado en la tierra. Y eso es lo que nos transmite a nosotros David en cada salmo. Eso es lo que nos transmite. ¿Y para qué lo hace? Para que nosotros, al igual que el tiempo atrás de que él estaba vigente acá en la tierra, nosotros podamos guiarnos en todo lo que hacemos. El Salmo 32, escrito por David, él habla de la dicha del perdón, que a veces cuesta al ser humano perdonar o recibir el perdón, tanto de Dios, de nuestros pecados, como de la gente que lo ha ofendido. O nos cuesta ir a pedirle perdón a una persona que hayamos ofendido. Ahí en ese salmo aprendí eso. El Salmo 40 para mí es, bueno, grandísimo. Ahí él nos habla de la liberación divina, la liberación de Dios. Y él es aquel que dice, pacientemente esperé en Jehová. Y él escuchó mi clamor y se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y yo siempre que puedo lo comparto en cualquier lugar donde vaya o con quien esté
participando, porque es mi historia de cuando el Señor me sacó del pozo de la desesperación, donde estaba hundido en vicios, en el mundo, en el pecado y en todo. Y es mi vida a través de Él. Y ahí la entendí, que era el propósito de Dios en mí. Y el Salmo 51, únicamente para hablar de esos 3 salmitos, que por qué digo que Él es el que inspira a hacer, bueno, es Dios, pero ¿por qué Él ha escrito estas palabras en los salmos así? El Salmo 51, que habla del arrepentimiento y la purificación, donde Él le pide al Señor que le dé un corazón nuevo y un espíritu que lo renueve dentro de Él. Cuando Él, después de que pasó del Salmo 31, de pedir perdón, de declarar su pecado a Dios, y reconocer que había pecado a Dios y que le estaba costando, le entregó todo. Después de eso viene el Salmo 51, donde Él le pide que lo purifique, que lo limpie, como con hisopo, dice Él. Como igual cuando lavaban antes las botellas aquí en la embotelladora Muñoz, con hisopos a mano, así, para poder quedar limpias y volverlas a llenar de nuevo. Todos esos salmos tienen un sentido para nosotros. Este Salmo 37 me gusta porque nos habla del camino de los malos, pero también hace una comparación del final de los malos y de los justos, de los que andan en impiedad, de los impíos, y de nosotros los justos, los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y permanecemos luchando en el camino para no apartarnos de Dios y llegar ¿a dónde? A la meta que Él tiene de nosotros, porque nuestra meta no es aquí. Aquí queremos vivir bien, lo mejor posible, pero ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que disfrutemos en la vida eterna las riquezas que Él ya tiene para nosotros y que a veces no alcanzamos por muchas cosas, por envidia, por ira, por enojo y porque no sabemos cómo llegar al Señor. Y eso es lo que nos va a enseñar hoy la palabra de Dios, en este caso el Salmo 37, escrito por nuestro hermano David y rey David, el rey que fue usado por el Señor. El Salmo 37, voy a leer 4 versículos porque voy a tratar de terminar lo que yo entiendo de la palabra y he vivido, y de esos 4 versículos en esta mañana los quiero terminar. Y más bien si después, cuando ya me corresponda nuevamente, si Dios me lo pone en el corazón, más bien son 5 versículos. Seguir con eso, porque cada versículo se van uniendo para poder salir adelante. Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el 5, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él. Y qué lindo, todos están aquí. Así es, con el Señor. Me gusta desde que empieza, porque Dios sabe que yo he sido muy jupón, que todavía me quedan ahí unos rescoldos y ahí estamos luchando, entregando eso al Señor. Y Él sabe que me tienen que hablar a mí así. Por eso a mí no me enojan cuando alguien con autoridad en el Señor me dice: usted está haciendo esto mal y tiene que cambiar. Tal vez de momento me rebelo, pero de pronto medito en lo que me dijeron, voy a la Biblia y reconozco que están en la verdad de corregirme. El Señor le dice: no te impacientes a causa de los malignos. Nos empieza diciendo el rey David: no te impacientes a causa de los malignos. ¿Quiénes son los malignos? Los que andan haciendo el mal. Los maleantes ahora se conocen, y así se conocía también en aquellos tiempos. Hay traducciones que hablan de maleantes. Pero lo que me gusta es que me dice: no te impacientes, me lo ordena. Yo no tengo que tener envidia del que prospera en la calle. Yo no
tengo que tener envidia de que anda con un carro mejor que el mío, tiene mejor casa, mejor ropa. Yo no tengo que tener envidia, no debo tener envidia. Esa es lo que Él nos afirma aquí. Yo no tengo que darle importancia a eso, porque dice la palabra, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba se secarán. Ellos tienen riquezas que las disfrutan aquí. Y más que todo, esas riquezas provienen por acciones ilícitas en contra de la ley o por golpes de suerte. Como la gente que anda comprando lotería, anda comprando tiempo, más ahora que sobre en Grecia, en cada cuadra hay 8, yo creo, 8 ventas, y en las esquinas hay otras 8 de tiempos y hasta modernizados. Con sistemas, de una vez llegan ahí, piden y le dan el papelito ya impreso y todo. Bueno, ese no es mi problema. Yo no me impaciento por eso. Pero ellos son a base de la suerte que viven. Pero nosotros los hijos de Dios, lo que tengamos, mucho o poco, es porque Dios nos ha permitido ganarlo. Porque nos ha dado la oportunidad de trabajando de la forma más humilde o de la forma mejor, más alta en cualquier área de la vida laboral del país. Dios nos da la oportunidad y nos da la oportunidad de ganar honradamente para sostener a nuestras familias. Si somos del reino de Dios, si estamos congregándonos, como dice el versículo que leyó la hermana, el que siembra escasamente segará escasamente. Entonces, de lo que Dios nos da, nosotros tenemos que contribuir a la iglesia. Por eso me gusta este salmo como me empieza diciendo, porque a veces decimos, ¿por qué fulano tiene esto? A veces hasta decimos, ¿por qué la familia de fulano vive mejor que la mía? Y yo voy a la iglesia, y yo me congrego, y yo diezmo, y yo ofrendo, y yo sirvo y todo. Eso es envidia. Eso es envidia. Y aquí el Señor me dice que no me impaciente, que no tenga envidia de esas cosas. Pero Dios me dice que tengo que confiar en Él, en Jehová, y hacer el bien. Yo no tengo que hacer el mal que hacen aquellos. Yo tengo que hacer el bien que yo conozco, que debo hacer porque conozco la palabra de Dios. Por eso la importancia de que si nos congregamos, que si recibimos al Señor como tal en nuestras vidas, como Salvador, que nosotros no nos apartemos de la palabra y tengamos que practicarla todos los días, en la casa, en la mañana, en la tarde, en la noche, compartir en la casa, aunque sea un versículo por día. E ir memorizando por lo menos un versículo. Yo me he memorizado muchos, pero bueno, por razones ya obvias, ¿verdad? Del tiempo, a veces se me olvidan y a veces por eso traigo todo escrito aquí lo que pienso hacer, pero muchas veces ni lo uso porque el Señor me va dirigiendo por otro lado. Pero tengo que por lo menos anotar los versículos, porque a mí a veces se me va me desconecto. A veces llega y me saluda alguien que lo conozco de toda la vida, y me saluda y yo sigo conversando y hasta que se va me acordé de decirle, le digo, ahora bien usted, y hasta que me voy yo o se va él me acuerdo, era Juan. Y entonces, porque, bueno, es por eso, pero gracias a Dios que en todo lo demás Dios me sostiene y me da vida. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que nos toca a nosotros, los hijos de Dios. Confiar en Dios y hacer el bien. A veces por eso no recibimos cuando le pedimos a Dios en oración, porque estamos orando y le ponemos toda conforme a las peticiones de nuestro corazón, dice en el siguiente versículo. Y le ponemos conforme a las peticiones del corazón. Dios sabe ya cuáles son las peticiones que vamos a ponerle a Él. Pero hay obstáculos. La envidia es un obstáculo para que esa oración pueda llegar al trono de la gracia. Para que Dios la reciba y dice, voy a hacer en José lo que Él quiere hacer. Porque Él está viviendo rectamente, no perfectamente, rectamente. Se mantiene en el camino.
y a veces se equivoca, a veces se enoja, a veces amanece diferente. Y entonces, pero él está conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, un término que Dios puso para David, porque por eso David nos enseña estas cosas. Él era conforme al corazón de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ponerle al Señor, y a veces tal vez mi petición no está de acuerdo, acorde con las características de Dios, con el pensamiento de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en Jehová y hacer el bien, seguir caminando. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué pasa si yo estoy habitando en la tierra y estoy pidiéndole a Dios y me estoy congregando y empiezo a sentir envidia de los demás, empiezo a criticar a los hermanos? Ay, mira, vino aquel hoy, mejor no hubiera venido. Mira, vino José, tras que no tiene pelo, ya se cortó el pelo el sábado. Y ve, todo eso, a veces llegamos así, y lo digo por mí, porque son cosas que yo tuve que vencer, porque yo venía de partes que no eran muy agradables. Entonces yo tuve que entregar todas esas áreas, pero me costó. Y me costó ver lo que estoy viendo ahora en el Señor, en este tiempo. Hace ya un tiempo. Me costó verlo, porque no tenía una dirección. Yo había leído este salmo muchísimas veces, muchísimas, pero no lo había entendido. Entonces dice, y habitarás en la tierra. Yo estaba aquí. Dice, y te apacentarás de la verdad. Pero estaba aquí, pero no me apacentaba de la verdad. ¿Qué es apacentar? Apacentar, bíblicamente hablando, apacentar es el que le daba de comer pasto al ganado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Apacentarme, comer de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Dónde encuentro a Jesucristo? En la palabra de Dios. Entonces yo empiezo a conocer a ese Dios que dio su vida por mí y que me salvó y que me limpió, como lo he dicho muchas veces. Pero lo tengo que seguir diciendo, porque es gloria a Dios. Nadie daba ni una peseta por mí. Y Dios me dio valor. ¿Por qué? Porque me he apacentado en la verdad. No me quiero apartar de la verdad. ¿Y cómo nos apartamos de la verdad? Ya vimos un caso primero, con envidia. Nos apartamos, porque entonces empezamos a pensar únicamente en la persona que está haciendo el mal y prospera. Pero no llegamos con un corazón limpio delante de Dios en oración. Dice el versículo 4. Y esta es otra condición importante. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítese. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? Yo aquí escribí unas cositas de deleitarnos. Dice, deleitarse, ¿qué significa? Experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien o de algo. Eso es deleitarse. Otros nos deleitamos comiendo tamales de los que hace doña Patria y otras cosas más. Pero uno se deleita en eso y lo hace con agrado. Lo hace, no se queja. Pero a veces llegamos donde el Señor sin deleite y llegamos quejándonos. Dios sabe lo que está haciendo el hermano que vino mal o que anda mal o que no volvió, lo que sea. Dios lo sabe. Entonces yo no tengo que llegar en oración. Señor, vieras que mi hijo, mi hija andan así, esto y que no. Ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Ni siquiera por ellos. Tengo que envidiarme si hacen bien o mal. No, tengo que corregirlos si son míos, de mi familia. Pero si es de la calle, yo lo que tengo que hacer es orar por esa persona si es que la conozco. Y quizás si lo critico, si hablo de él, quizás es porque lo quiero. Pero nada gano con eso. Tengo que orar por él. La única manera de ganarnos a alguien para el Señor,
o aún de que tenga una buena relación con uno, es orando por esa persona, no hay otra. No hay otra. Él ni se va a dar cuenta que yo lo estoy criticando, pero yo mismo me estoy estorbando para llegar en oración al Señor. Dice, entonces, es gozar en la presencia de alguien o de algo. Un ejemplo, cuando teníamos novias o novios, las que mujeres, cuando teníamos novios, nos deleitábamos yendo a visitar a la novia. Le decía el suegro en aquellos tiempos, ahora bueno, yo no sé cuánto tiempo les dan, pero era como 1 hora y media, de 7 a 8:30, hijo. Y llegaba uno desde faltando 15 para las 7 ahí a dar vueltas al frente de la casa de la meneca para que abrieran la puerta y ya llegara a presentarse. Bañadito, bien presentado. ¿Por qué? Porque yo iba con una intención de ¿qué? De deleitarme, de pasar un rato bonito, agradable. Aunque cuando eso no era por el COVID, pero a veces era como 2 metros de distancia para poder hablar. Ahora es por el COVID. Pero en ese tiempo era por otras situaciones, ¿verdad? Y a veces hasta le daban una bolsita de maní, ¿verdad? Y el suegro por allá oyendo, y la suegra por el otro lado, ¿verdad? Pero uno se deleitaba por ir a conversar con la muchacha. Y a veces cuando le daban el ratito, bueno, vaya a dar una vuelta. ¿Qué era lo tradicional en ese tiempo en las parejas? Ir a dar vueltas al parque de Grecia. ¿Cierto, pastor? Andamos iguales, ¿verdad? Pero llegaba uno deleitado, a deleitarse. Y eso es lo que es deleitarse con alguien. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir con la intención. ¿Quién va a predicar? ¿Qué irán a predicar? ¿Qué viene a decir? Son los mismos de siempre. No. Usted viene primero a deleitarse en el Señor. Porque al menos aquí sabemos que siempre va a estar la presencia del Señor en este lugar. Porque se le da el lugar preponderante a Él, porque solo Él merece la gloria y la honra. Y entonces venimos a deleitarnos. Tengo que dejar las preocupaciones en la casa. Tengo que dejar las otras cosas allá y todo lo que sea. Tengo que dejarlo. Problemas siempre van a haber. Quizás salgo de aquí y hay alguna otra cosa nueva. Familiarmente o laboralmente o de algo que hay que ir a resolver. Pero no se van a acabar. Yo tengo que acercarme al Señor en oración sabiendo que voy a deleitarme. Igual que cuando va uno a pasear. A veces decimos en las tardes de verano, qué calor, vamos a ir allá hacia el volcán. ¿Para qué? Para deleitarse de ver esos pastizales verdes ahí, las vaquitas, eso alegra, lo deleita a uno. Hasta irse a tomar un café ahí a la orilla. El Viernes Santo estaba haciendo calor y nos fuimos y vamos a tomarnos el café allá. Y echamos ahí, algunos se hallaron, yo tuve que almorzar temprano, eso sí, en la casa. Entonces se va uno allá y se sienta, fue un deleite haber estado por ahí. Un día volvimos a subir, hacía muchos no íbamos y nos acordamos de ese detalle, sencillo. No necesita uno gastar, pero nos deleitamos esa tarde, toda la familia mía. Nos deleitamos ahí, compartimos, tomamos café, comimos y pasamos algo bonito, como el deleite que produce la familia. Y para disfrutar el deleite de la familia también tenemos que pegarnos a la palabra de Dios, porque de otra manera no. Yo no pude disfrutar mi familia hasta después de que empecé a conocer al Señor. Y hasta después de que me empecé a disfrutar la palabra y a vivir la palabra. Porque entonces yo me deleitaba leyendo cómo era este personaje, cómo era el otro. Cuando llegué a una parte de Josué que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de noche y de día. Y todo lo que hagas prosperará. Cuando yo empecé a leer eso, prosperará. Y digo yo, bueno, y claro, plata, carro, todo, ¿verdad? Y me prosperó, pero no en esa manera, me prosperó actualmente. Y eso no lo cambio yo por nada. Cuando llegué y me empecé a deleitar en la presencia de Dios, a analizar letra por letra lo que decía cada versículo de la Biblia, a luchar por mi familia. Y como en todas las familias, yo no me puedo envidiar de que
¿por qué la familia fulano está mejor si yo soy esto? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque entonces no voy a luchar por el objetivo primordial que tengo que luchar. Y en mi caso, y lo he comentado aquí porque los hermanos más cercanos de la iglesia, que nos reunimos más seguido, lo saben. Tengo un problema en mi familia con un hijo que tiene problemas de alcoholismo. Y eso nos ha causado muchos problemas, ¿no? Problemas, y más que todo de dolor en uno como persona. Pero yo oraba de otra manera. Hasta que empezamos a reunirnos, mi esposa y yo, a orar y a analizar bien la Biblia, la palabra, y estamos orando mal. Tenemos que venir no aquí a quejarnos. Señor, es que mire, que esto, y que pobrecito, y que no es así. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que tenemos que orar, con deleite. Y Dios me ha visto llorar, pero de gozo, y he llorado aquí en la iglesia delante de todos cuando me toca el Señor, porque tengo que dar un testimonio y decir gracias, Señor, por lo que hiciste en mí, y tengo que desnudarme y decir lo que de dónde me sacó el Señor. A veces suena duro y suena feo, pero tengo que decir, pero es Dios el que me hace llorar. Pero si yo lloro en queja, y en pedir y en pedir sin estar de acuerdo a mi corazón, eso no le va a agradar a Dios. No le va a agradar a Dios. Y Dios sabe Dios sabe la necesidad de cada uno. Eso es deleitarse en el Señor. Es igual que ir a la playa a ver un atardecer, que muchos dicen, qué lindo ir a ver el atardecer en la playa. Allá a Punta Arenas, allá, y estar viendo hacia el otro lado. Qué lindo ver un amanecer en tal parte. Y sí, son cosas muy bonitas y se disfrutan. Y es natural. Porque nosotros vamos enfocados en ver la creación de Dios. Y estamos alabando a Dios con eso. Estamos adorando a Dios, estamos reconociendo en Dios lo que ha hecho para que nosotros lo disfrutemos, porque de todas maneras Él lo dice en su palabra, que todo lo que Él ha creado lo ha puesto a nuestros pies para que lo sujetemos nosotros y nos enseñoreemos sobre todas estas cosas, no para que nosotros tengamos un yugo sobre esas cosas, sino para ser libres, y eso agrada a Dios, y hasta Dios se deleita. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios feliz, lleno de gozo. A Él le gusta que le cantemos, que lo adoremos. Ahora la hermana ya sacó su flauta, ¿es verdad? Sacó su flauta y empezó a seguir la música. Y yo, que estaba a la par, yo la oía y me gusta. Yo no sé de música nada. El único tono que me sale bien, me lo han dicho, es el del timbre cuando lo toco. Pero los demás tonos, nada, ni el del pito del carro, es la verdad. Porque yo soy muy de música, no. De hecho, en la casa nunca me dejan cantar. Solo aquí sí me dejan. Claro, seguro todos dicen, qué feo. Pero nos dejan a paz. Y entonces, pero se oía muy lindo lo que ella hizo. Ella lo estaba haciendo metida, estaba deleitándose en esa adoración. Desde que empezó con la alabanza, ella estaba deleitándose ahí. Y yo tuve que dejar de seguirla porque yo quería seguir a mi Señor, deleitarme yo con mi poderosa voz. Y entonces, pero eso es deleitarse en el Señor. Y así tenemos que llegar en esa actitud aquí cuando venimos. Y así tenemos que llegar ante la presencia del Señor a orar en la casa. No porque nos hicimos ya el protocolo ahí de un devocional. Entonces yo tengo que levantarme a las 6 en punto, ya estoy bañado en la mañana. Bañado, mudado y sentado ahí donde voy a hablar con el Señor y empezar. No, yo tengo que ir a deleitarme. Porque si yo no me deleito desde la mañana, voy a pasar un día amargado. Y me ha costado mucho dejar de ser amargado. Es la verdad. Me ha costado mucho. Y entonces yo tengo que empezar el día deleitándome con el Señor. A veces tengo que salir de pronto y irme temprano, pero voy en el carro entonces orando y clamándole al Señor. Ahí voy
y ya cuando ya tengo un donde, ya me pongo a leer la palabra cuando regreso a la casa y ahí sigo. Pero tenemos que deleitarnos desde que nos levantamos a leer el primer versículo del día ahí, donde tenemos intimidad con Dios. Y hacerlo también en la noche y en el día, a cualquier hora, porque el deleite con el Señor debe tenerse las 24 horas del día, todos los días, y los feriados también, todos. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué me dice Él? Que si no me deleito en el Señor, va a ser difícil recibir la respuesta como yo la quiero, conforme a mi corazón. ¿Está claro, no? Ok, entonces vean, no soy yo el que lo inventé, está escrito aquí. Y el que lo escribió fue David. ¿Y por qué lo escribió David? Porque el Señor se lo puso en su corazón. Escriba esto, para que allá en 4000 años adelante, un viejillo allá de Grecia que se llama José de Aguilar, él va a necesitar esa palabra. Y yo siempre que leo esta palabra, yo me hago ese cargo. El Señor le dijo, hágala porque José la va a necesitar hoy. Y eso se lo dijo a Jeremías, a Isaías, a Salomón. El otro día que compartimos de Salomón, se lo dijo hace añalales, como dicen allá en Guanacaste. Hace añalales. Pero el Señor me ha bendecido con eso. Porque Él lo dice y está clarito. No hay que darle mucho. Deleítate a sí mismo en Jehová. Primero nos dice, no tengamos envidia, no te impacientes. O sea, no se preocupe por lo que hacen los malos y no tengas envidia. Y aquí da las consecuencias, porque esos serán pronto cortados como la hierba y pronto también serán secadas. Pero empieza a inducirnos, confía en Jehová. Tenemos que llegar a pedir confiando. Ayer conversé con un hermano que quiero mucho, un hermano en Cristo. Llegó a la casa y entonces me dijo que él le quería pedir al Señor un carrito. Le digo, no, como un carrito. Le digo, y ahí tengo yo uno, el nieto mío, si quieres se lo doy ya. Y me dice, es que no, un carro. Pensemos, Dios es grande y nos da lo grande, Él es abundante y nos da en abundancia. Es que esto es un limpio, le dicen a uno. Yo me acuerdo cuando me compré un carrito de lo mejorcito que en este tiempo, porque fui ahí poco a poco, y pasa un vecino y me dice, ¿ya ¿de dónde? Me dijo así, ¿verdad? Y le digo yo, ¿ya de trabajar? Y yo trabajo. Y le digo, sí, le digo yo, pero usted desperdicia la plata. A mí Dios me enseñó a usar la platita y me multiplica y ahí vamos para adelante. Le dije yo, no le gustó, pero bueno, pero se lo dije y es cierto, ya ese amigo vecino ya falleció y siempre fuimos muy buenos amigos, pero yo sabía que él lo hacía por molestarlo a uno, pero a veces uno se le sube, y más en ese tiempo que sí ya conocía al Señor, pero como les digo, es que uno puede conocer al Señor, pero hay que comprometerse con el Señor. Cuando nos comprometemos con alguien, es que empezamos a conocer a ese alguien, empezamos a vivir bien, empezamos a relacionarnos. ¿Por qué? Porque además de que Dios ya nos conoce a nosotros desde el vientre de nuestra madre, Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Es que es muy fácil ir uno donde un médico, porque dicen, es que ese doctor es muy bueno y yo tenía tal enfermedad y me sanó. Y llegó otra persona y le dice lo mismo y se van. Pero hay que analizar otras cosas, hay que conocer a las personas, cómo son, cómo viven, cómo es su moralidad, cómo es su comportamiento con los demás. Y entonces nosotros así es como tenemos que conocer a Dios, acercándonos a Él. Dice el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. Vea que estas dos cosas las pone de primero, porque ahí después siguen varias cosas hasta terminar al versículo 40, que espero en Dios que me dé palabra y compartirlo. Yo las conozco, pero cómo manifestarlas y cómo exponerlas de acuerdo también a mi experiencia. Vea cómo es la sabiduría de Dios que empieza en esas formas. Y que en el punto 3, en el versículo 3, nos dice que tenemos que acercarnos confiando en Jehová. Y en el 4 dice deleitándonos en Jehová. Y ahora nos dice encomendando a Jehová. ¿Por qué? Vamos a ir a hacer una petición. Llegamos confiando. Si yo no confío en el médico, no voy a nada. Un día llegué, yo toda la vida he sido gordito desde que nací. Yo solo en Grecia, solo el gordo Aguilar y el gordo. Y lo más bonito era el gordito. A mí nunca me preocupó eso. Nunca. Y un día me mandan estaba yo joven, era un joven, y me mandan en el seguro a un tratamiento con un médico para adelgazar, porque ya era obeso, mórbido casi, como con 17 años. Y entonces me mandan, y voy al Hospital México, donde ese doctor, y se llamaba el doctor Delgado. Y yo voy a ir a ver, claro, un joven quiere verse bonitillo, ¿eh? Y entonces llego yo y toco la puerta del consultorio y abre el doctor y era más gordo que yo. Y me dice, ¿usted viene a consulta? Y yo, no, me equivoqué. Yo fui. Entonces digo yo, no tenía confianza en él. Con solo verlo, yo no tenía confianza en él. ¿Ah? Entonces yo tengo que conocer a Dios y llegar confiadamente. Les doy gracias. ¿Eh? Y entonces sí tenemos que llegar nosotros con confianza donde el Señor. No tenemos que tocar puerta, porque ya sabemos cómo es. Nada más que a veces nos ponemos jupones y no queremos confiar en la palabra. Entonces sabemos que nada más llegamos, Señor, y ya ahí abre la puerta. Que son, como dice el Salmo 30, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No dice qué hora, ¿verdad? No. Clama a mí, ahí está abierto. El horario está abierto a cualquier hora en la noche. Es como el 911, pero Dios no falla. Él está pendiente. Puede tener un montón más ahí que cuando, este es José. ¿Ve? Entonces, llegamos confiadamente. El otro punto, llegar con deleite, con agrado, contentos. ¿Cómo va a llegar yo enojado a pedirle a Dios algo? Cuando uno va a pedir plata prestada a un banco, uno no llega a decir, es que no llega haciendo, es que ocupa un poquillo ahí por esto y el otro. ¿Ah? Y entonces, porque si llega quejándose, no le prestan. Y así es. Dios es tan amoroso que aunque lleguemos quejándonos, reclamando, como decía mi mamá, refunfuñando, aunque lleguen así, seguro que Él dice, voy a hacerle la vueltica. Pero también él puede decir no, porque Él es soberano. Y el quinto es encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Encomendar es cuando uno le da algo a alguien. Puede ser para venderlo, para cambiarlo. Puede ser como, ahora se usa menos, pero las oficinas de encomiendas que había que mandar un paquete a Guanacaste allá y entonces se iba y depositaba ahí, entonces se encomendaba. ¿Por qué lo hacía uno? Otros van a encomendar plata, tienen mucha plata, son tan ricos que solo plata tienen, nada más plata, que van y tienen que ir a encomendar plata a los bancos guardarla. Se la encomiendan al banco, hágame un título ahí por 1.5 millones, lo que sea, y guárdemela. ¿Para qué lo hacen ellos? Para estar tranquilos en la casa y no tener esa plata. Entonces nosotros tenemos que llegar a encomendar a Dios el camino mío de cada mañana, el camino de mi familia, que por donde vayamos a caminar,
sea como dice el Salmo 133, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que se guarda, ni el que guarda Israel. No se dormirá. Eso lo dice. Entonces ahí se están encomendando a Dios. Entonces yo tengo que ir todas las mañanas, después de pasar esos 4 puntos anteriores, a encomendarle. Ahora sí, Señor, vengo aquí a encomendar mi familia. Yo voy a trabajar, mi esposa va a trabajar, mis hijas van a trabajar, mis nietos quedan en la casa unos, otros trabajan, y yo los encomiendo. Donde ellos estén, Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos, los pongo en sus manos, los pongo en el camino de Dios para que no se aparten, para que no tengan que tropezar y llevar tantos golpes como yo los llevé por jupón. Entonces yo tengo que encomendar eso porque yo creo en Dios, porque ya me deleité en Él y ya lo conozco. Entonces ahora le tengo más confianza y tengo que llegar donde Él a encomendar lo que yo más cuido, mi tesoro. Sobre todo, tesoro, guarda tu corazón, ¿cómo es? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué lindo, así es. Ni Google. Y entonces, guarde mi corazón, Señor, hoy. Guarda mi corazón para no apartarme. Yo tengo que decírselo todos los días. Porque aunque esté uno viejito, no crean, el diablo es muy diablo y lo tienta a uno. Y hay que estar bien parado, bien preparado, bien firme en el Señor, como dice Gálatas, que hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y entonces yo tengo que guardar mi corazón. Después, el tesoro que me dio el Señor es mi familia. Es una herencia. El Salmo 127 lo dice, la herencia de Jehová son los hijos. Entonces yo tengo que guardarlos, yo no voy a exponerlos a que los ataque Satanás, a que se los robe. No, yo tengo que velar por ellos, por todos. Y esa es la obligación y es lo que hacemos los padres que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, que vivimos la palabra de Dios y que confiamos. Si alguno anda mal, Él lo va a enderezar. Yo antes me enojaba con mi hijo, con mis hijas, con mis nietos y todo, me enojaba, pero ¿qué hacía yo? Que ellos veían ira en mí y enojo, que es lo que después vamos a seguir cuando tenga oportunidad, si Dios lo permite. Porque aquí dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces ya yo me salgo el día tranquilo, a trabajar, confiado que el Señor tiene control de mi casa. Y si algo pasó es solo porque Él lo permitió, nada más. Y porque no había de otra y porque era en el tiempo de Él. Eso es lo que hasta aquí me ha enseñado a mí la palabra del Señor en el Salmo 37. Y es lo que yo expongo ante ustedes con la sinceridad de que ustedes lo valoren, lo asimilen y lo vivan conforme a lo que ustedes conozcan del Señor y la relación que tengan con el Señor. Yo no puedo hacerlos cambiar a ustedes. No puedo hacer cambiar a nadie, ni a mis hijas, ni a mi hijo, a nadie puedo hacer cambiar. Me ha costado cambiar yo, porque entendí que para poderlos cambiar tenía que cambiar yo. Si hubiera sabido eso al principio, no hubiera gritado tanto, no me hubiera enojado. No se me hubieran hecho tanto estas arrugas aquí arriba y muchas otras cosas. Pero en realidad el Señor nos va enseñando a través de su palabra. Y eso es lo que debemos hacer, aprender de la palabra, seguir en la palabra. Y solo deseo que esta palabra la reciban conforme a como hayan venido ustedes dispuestos aquí. Si han venido a deleitarse confiando y si han venido porque siempre encomiendan al Señor todo y que han encomendado este día que lo que el Señor dijera les sirviera. Yo ya le he sacado provecho a estos 3 versículos y de ahí para allá a otros que siguen, que después los vamos a ver, pero que yo sé que el Señor me va a dar más beneficios de su palabra, conforme vaya teniendo más intimidad con Él y vaya acercándome más a Él. Así es que
el deseo de mi corazón es que todas las familias estén bendecidas, prosperadas. Y si hay alguna familia que no esté en este momento en plenitud de la presencia de Dios, yo sé que Dios va a llenar esa casa, esa familia de plenitud. Quiero orar por ustedes. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Dios, por tu bendición. Gracias porque pude exponer mi palabra conforme a tu corazón, no al mío. Porque yo he atesorado eso en el corazón mío, porque ha venido de ti. Y gracias, Señor, porque ayer el enemigo estuvo ahí estorbando con algunas cosas. Y yo dije, no, aquí nadie me va a dar vuelta atrás y sigo adelante. Y aquí estamos para la gloria tuya, Dios, y porque esto me ha edificado a mí. Y sé que lo que no quería el enemigo era que compartiera esto, pero él no va a poder contra nosotros, ni contra esas casas que se encuentran divididas, contra esas familias divididas, que en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tomes control en esos hogares, Señor, en esas familias. Ahí va incluido el mío, Dios. Ahí donde tú sabes, Señor, que estamos luchando y perseverando, confiado en ti sobre la situación de mi hijo, Señor, y para que tú te glorifiques, Padre Santo, y para que tú tomes el control de todo mi hogar en todas las áreas, Dios, en todas las áreas, y que la gloria sea a ti, y que nos dé la paz suficiente, Señor, para poder compartir con nuestras familias, en nuestros hogares, y reposar debajo de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.